Vaya pa. Tudo jóia. Recién ya me amenazaron, ya me llegó un mensajito. De pastor, anoche estuviste hablando mucho en guaraní y estuve medio perdida, dice. Así que fica tranquila que a gente vai falar hoje em cristão, tá? Vos sabés que yo estaba sentada ahí y se me metió un ojo en la lágrima. Realmente, ¿se dan cuenta cómo nosotros podemos transmitir mensajes, podemos transmitir cosas tan lindas y ni siquiera necesitamos hablar para eso? ¿Se dieron cuenta? Esto no fue coordinado para nada y sin embargo está de alguna manera, relacionado con lo que vamos a hablar en esta noche. Pero de paso doy una bienvenida a los que no estuvieron ayer, ¿sí? Aunque me decían, igual te estamos siguiendo y me mandaban selfie mirando la transmisión. De paso un saludo a la gente que nos ve por internet. Ni sabían ustedes, ahora se van a empezar a portar bien, ¿verdad? Porque ya saben que están saliendo en la tele, mira un poco. El título de la semana, les confieso algo. Me dijeron, pastor, tenés que hablar de pactos. Y les soy bien sincero. Típico lo que voy a decir sobre eso. Me quedé pensando. Me dice, a ver, hablar de pactos, semana de oración de jóvenes. ¿Qué voy a decir? Menos mal que uno no viene acá a decir lo que uno quiere decir, sino que conversamos con Dios y pedimos que Él nos muestre. Me gusta mucho una frase que escuché de este programa, A Voz da Profecía, de Brasil, ¿no? La voz es nuestra, pero la palabra es de Dios. Cuando escuché eso la primera vez dije, voy a llevar esto como lema durante todo el tiempo que pueda predicar. Y el Señor me fue mostrando algunas cositas ahí que, les soy bien sincero, en todo este tiempo yo no había percibido. Ayer conversamos sobre algunas cosas, por ejemplo, estadísticas. A los que estudian la Biblia les encanta decir eso. Dice, la palabra Elohim aparece 1700 veces. Después te dice la palabra cal, bueno, aparece tantas veces en cal imperfecto, en hitfile, y te empieza todo y vos le quedás mirando y vos decís, ¿será que sabe lo que está diciendo o me está nomás queriendo ver la cara de... Me está demostrando su... a los teólogos nos gusta eso, estadística. Pero ayer dimos una sola estadística. La palabra pacto aparece más de 300 veces en la Biblia, distribuida en unos 286 versículos. La mayoría de las veces está en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento narra la historia de ¿quién? En líneas generales. Empieza con... empieza con el principio, ¿verdad? Génesis 1:1. En el principio no había nada. Y al siguiente capítulo, ¿quién está ahí en el Edén? Adán y Eva. Y al siguiente capítulo, ya la regaron, ¿no? Ya. El Señor tenía todo un plan para ellos y ellos dijeron, no, Eva dijo, yo me quedo con la frutita que tanto me gusta. Y Adán dijo, yo me quedo con la Eva que tanto me gusta. La verdad que no le culpo a Adán, ¿sí? Yo también, sí. Yo la miro, a la Lili que tengo, obviamente me quiero quedar con ella también. Solo que lastimosamente por culpa de que ellos dos pusieron en primer lugar las cosas que ellos querían antes que el plan de Dios, vos y yo tenemos que estar aquí hoy. Y no me refiero aquí a esta iglesia que está muy linda, este templo que está muy bonito y muy cómodo. Me refiero a ese mundo en el cual tenemos que vivir. Y hablaba con alguien, me decía que ¿cómo no voy a llegar estresada a la facultad para enseñar siendo que me tengo que aguantar ese tráfico de Ciudad del Este para llegar? Y yo le dije, no debe ser para tanto. Solo que ahora yo me tuve que comer el tráfico también para llegar hasta acá. Y llegué allá y tuve que hacer estiramiento para poder pasar acá porque estuve estresado. Gracias a que Adán y Eva pusieron en primer lugar lo que a ellos les gustaba, dudaron de la sabiduría de Dios. Nosotros, estamos aquí. Y vos ves los resultados del pecado en todos lados, ¿verdad? Ayer decíamos, de un Adán a un Tito.
Notoria la diferencia, ¿verdad? No te rías, Kelly, no te rías. Pero no solo eso. Antes de pasar acá estaba hablando con mi mamá. Anteayer fue llevada de urgencia ahí al hospital porque se sentía mal y está con un problema de salud. Y antes de pasar acá nomás me mandaba un audio y me contaba de cómo está. Ella está un poco lejos de acá, yo estoy acá, pero bueno, gracias a Dios el Señor cuida a nuestra familia cuando nosotros no estamos. Y eso que ella está pasando es por culpa del pecado. Ahora fíjense cómo el Señor, Dios, es fantástico para crear estrategias. Él creó a Adán y a Eva sabiendo que ellos tendrían la posibilidad de decir sí o no, así como vos y yo. Solo que ellos estaban en este mundo perfecto y en ese mundo perfecto ellos decidieron no. Y entonces el Señor dice, bueno, no hay problema, hay un plan B. Ese plan B está en Génesis 3:15. Yo enviaré, o sea, la serpiente puede ser que ahora haya vencido, pero tú le pisarás la cabeza, tu descendiente le pisará la cabeza. Y Adán y Eva quedaron emocionados, ¿no? Y entonces nacen dos hijos, ¿se acuerdan los nombres? Caín y Abel. ¿Qué hizo Caín? Caín se convirtió en el primer asesino de la historia. Y a partir de allí, y después de Abel, porque Abel ya no estaba, nace un tercer hijo. ¿Alguien se acuerda el nombre del tercer hijo de Set? Y a partir de allí se inicia una división que atraviesa toda la Biblia. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de Dios son aquellos descendientes de Set que quieren hacer la voluntad de Dios. Y los hijos de los hombres son aquellos descendientes de Caín. Paréntesis. Eso no significa que el pecado es hereditario. Perdón, replanteo. Es el problema de que te transmitan, porque ya no podés borrar esta parte. Replanteo el pecado es hereditario. Pero que tus padres hayan cometido muchos errores en sus vidas no significa que vas a cometer los mismos errores. ¿Esa parte queda clara? Es interesante que cuando ustedes ven la genealogía de Caín, ustedes van a ver que de ahí salieron los primeros músicos. Y nosotros hoy estuvimos, en realidad ellos estuvieron alabando, yo abría la boca y hacía que cantaba porque mi voz, ya le explicaba a los chicos de la escuela hoy que no es muy buena que digamos. De los hijos de Caín, nosotros tenemos los primeros músicos. Así que lo que hayan hecho tus padres antes no es ni garantía ni excusa para tus fracasos. Tampoco es garantía de tus triunfos. Tu experiencia con Dios siempre va a ser personal. Papá y mamá que me está escuchando, la experiencia con Dios de tus hijos siempre va a ser personal. Ya vamos a llegar a eso. Recuerden esta parte cuando diga que no vivimos en un termo. ¿Está bien? Papá y mamá, perfecto. Hay un problema que cuando llegamos a Génesis capítulo 6, los hijos de Dios, ¿qué hacen? Ayer dijimos, siempre el césped del vecino es más verde. Entonces miraron hacia el redil, porque ayer dije corral y no les gustó, el redil, que no debían mirar. En vez de mirar acá, comenzaron a mirar allá. Y todo el cataclismo que termina en el diluvio inició cuando los hijos de Dios comenzaron a fijarse en las hijas de los hombres. Y no justamente para evangelizar. ¿Está bien? Por más que algunos hacen bromas con eso, ¿no? Una amiga estos días estaba publicando
un material audiovisual de alto contenido semántico, un meme. Y decía, se cancela la boda. Y yo me asusté, ¿viste? Pero ni me dijo que se estaba casando. Se cancela la boda. ¿Y por qué? No es que el filisteo no se convirtió, dice. Gente, ese no es el sistema. De paso, chicas que se pusieron todas ahí en el mismo banco, ese no es el sistema, ¿está bien? Muchachos por acá también, que hay unos cuantos que están mirando para allá haciéndose los locos. No, no es el sistema. Todo comenzó con eso y terminó en el diluvio. Y ustedes pueden seguir mirando. Dios primero llama a Adán y a Eva y hace un pacto con ellos, aunque la palabra no aparece, pero hay un pacto. Si ustedes comen de la fruta, se anula el pacto. Luego de Adán y Eva aparece Noé. Noé, yo voy a establecer un pacto contigo y vos te vas a salvar. Y mediante tu justicia, otros se van a salvar contigo. Después de Noé, van apareciendo, hasta que llega Abraham. Y Dios le dice a Abraham, yo voy a establecer un pacto contigo. Y serán benditas todas las naciones en ti. ¿Están descubriendo un patrón acá? Dios te toma, establece un pacto contigo. Obviamente vos sos muy beneficiado. Pero ese pacto no es solo para tu beneficio. Otros deben ser bendecidos a través de vos. Y eso queda bien explicado cuando llegamos al pueblo de Israel. Ustedes se dieron cuenta de que Éxodo comienza diciendo que Jehová escuchó el clamor de Israel y se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Después de tantos años, Dios envía a Moisés. Y Moisés, ustedes se dieron cuenta que es un tipo perfecto que jamás metió la pata, ¿verdad? Hermanos, si Dios pudo usar a Moisés, te puede usar a vos también. Porque mira que 5 veces le dijo a Dios no. Escúchame, ¿quién en su sano juicio le dice no a Dios? Y dice, Moisés, vas a ir. Nah, yo cómo sé hablar, Señor. Moisés, vas a ir. Nah, y yo cómo me van a escuchar, Señor. 5 veces, hasta que, claro, llega una declaración interesante. Y Jehová se enojó con Moisés. Ay, me dio todo pipí. Ajipiei, para la lana que no entiende guaraní, ¿está bien? Ay, perdón, te descubrí. Imagínate estar en una conversación con el Altísimo y que te des cuenta de que Él se enoja contigo. Ay. Y Moisés, vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las... Fue a Egipto y sacó a Israel. En realidad Él no hizo nada, Él solo dijo, vamos, Dios hizo el resto. Y cuando salen de Egipto y caminan un trecho, se dieron cuenta de los milagros que están en la vida de Israel, en todo. Se usa para todo. Milagro era salir, milagro era atravesar el mar, milagro era llegar, andar por el desierto con una columna de nube de día que te hacía sombra y a la noche sin alumbrado público, ni Itaipú, ni nada, tener luz porque había fuego flotando sobre ellos. ¿Cómo picó? Eso se hace. Ya fuimos a la luna, pero todavía no podemos hacer que el fuego flote sobre nosotros. Y Dios hizo eso para su pueblo. Y ahí ellos llegan al monte Sinaí. Y en el capítulo 19 de Éxodo, ese sí te voy a pedir que lo abras. ¿Sí? Capítulo 19 de Éxodo. Fíjense ahí el versículo 5. Éxodo 19:5. El que ya lo encuentra dice amén, y el que no pide misericordia. Eso lo aprendió el pastor Yehú. Éxodo 19:5 dice, si
Le está hablando a Israel, a este pueblo. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Yo quería leer solo el 5, pero el 6 también está lindo, ¿eh? Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios cuando te escoge no es para poca cosa. No es para poca cosa. Por favor, yo aquí no estoy hablando de teología de la prosperidad, de que vos vas a ir, le vas a mirar a tu heladera y le vas a decir, yo te reprendo y al otro día va a estar lleno de cosas. No, no estoy diciendo eso. No. Si esa teología de la prosperidad fuese bíblica, no tendríamos el libro de Job en la Biblia. Pues si había un tipo bueno en esta tierra, era Job. Y le pasó todo lo que le pasó. No te estoy hablando de eso. Pero sí debo decirte algo. Dios tiene un plan para tu vida y tu vida encaja dentro de un plan más grande todavía. Fíjate que es tan grande que cuando Jesús le dijo a sus discípulos, id y predicad, ¿a cuánta gente tenían que predicar? A ver, a todos. Y a veces yo llego a una iglesia y digo, hermanos, ¿qué les parece si para este año nos ponemos un blanco? Vamos a bautizar 50 personas. Pastor, ¿sos loco? Digo, amén, pastor. ¿No? Y después de que termina la junta, entonces alguien se acerca y dice, pero pastor, 50 es mucho. Hermano, Jesús dijo todos. Agradecé que no era Jesús el que estaba en la junta. Jesús dijo todos. Si él estaba acá en Ciudad del Este, le iba a decir todos. No iba a decir 50 o 100. Iba a decir todos. Así de grande es el plan de Dios. Y en ese plan, el Señor tiene un lugarcito para vos. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Te diste cuenta de que el Señor podría enviar ángeles a esta tierra a hacer cosas fabulosas? Y sin embargo, te eligió a vos. Yo ayer se los dije, yo no puedo creer que yo estoy acá. Yo conozco personas que tienen dones, talentos, capacidades gigantescos. Y que ellos podrían estar acá. Pero yo no sé qué estaba pensando el Señor y me trajo a mí. Y les voy a decir, como decía Pablo, ¿no? De los pecadores el primero. Yo a veces converso con el Señor. Le digo, Señor, pero está fulano, él podría. Y no sé. Y entonces me pongo a pensar, qué privilegio que me da Dios. De teniendo todos los defectos y las debilidades que tengo, poder formar parte de ese plan. Cuando yo te miro ahí sentado, y eso que ni siquiera te conozco, yo creo que vos estás más capacitado que yo todavía. Y yo creo que si Dios puede hacer algo conmigo, ¿cuántas cosas Dios podría hacer contigo? Porque el pacto, que es un contrato entre Dios y alguien, siempre implica escogerte de entre varios. ¿Se acuerdan? Abraham, Israel. Escogerte de entre varios. ¿Para qué? Para que seas bendición. Para que seas bendición. Pero vamos a profundizar un poco más en esto. Porque ustedes se dieron cuenta, ¿verdad?, de que Israel dijo ahí en el monte Sinaí, sí, Señor, cumpliremos tu pacto. Y Moisés, contento, ¿viste? Subió él al monte, llegó y se presentó frente a Dios. 40 días más tarde bajó y los encontró adorando un becerro.
Cadê o concerto? ¿Dónde quedó el trato? Perdón, me acordé de vuelta. Pero yo dejé un pueblo consagrado acá. ¿Dónde está ese pueblo ahora? Porque los seres humanos somos así. Dios cumplió su parte del trato y a la primera Israel se fue. Y ahí el Señor vuelve otra vez. A ver, F5. Refresh. Reiniciamos. La ingeniera de informática se ríe de mí con F5. De vuelta. ¿Se animan? Israel dice, sí, Señor, lo que vos digas vamos a hacer. A las 2 semanas, chiplén de vuelta. Tal es así que cuando Israel estaba tipo así, llegó a la frontera y veían Canaán. Y Dios dijo, gente, ¿se acuerdan que hicimos un pacto? El pacto incluía que ustedes entren a Canaán. ¿Qué dijo Israel? No te voy. Al punto de rebelarse contra Dios. Y el Señor, que todavía se acordaba del pacto que había hecho con Abraham, dice, bueno, los hijos no tienen la culpa de lo que hicieron los padres. Así que a partir de ahora andarán 40 años por el desierto, hasta que la primera generación ya no esté. Ya que los padres no quisieron entrar, los hijos entrarán. Porque los fracasos de tus padres no son una garantía ni una excusa de que vos vuelvas a cometer los mismos fracasos. La Biblia es clara cuando dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. Cada uno de nosotros tiene una relación personal particular con Dios. Yo no llego a entender las pruebas que vos tenés, como probablemente vos tampoco vas a entender las pruebas que yo tengo. Esta mañana hablaba con los chicos de aquí de la escuela. Yo no sé si alguno de ustedes ya dijo esta herejía, ¿verdad? Ay, cosa de criatura. Y te viene y te cuenta un problema y dice, ay, macanada, y otra vez me viene a contar. Pero para él no es una macanada, ¿me entiendes? Para él es el mundo que se le cae a pedazos. Llega tu hijo a su casa, a tu casa, porque es tu hijo, ¿verdad? Vive contigo. Llega tu hijo a tu casa. Estaba viendo si estaban despiertos. Y vos lo ves que está triste, que no habla, que lagrimea. ¿Qué es lo que te pasa? Y hablando te enterás. Es la primera vez que le rompieron el corazón. Su moco acá, su lágrima. Y vos le mirás, ni voy a decir cuántos años tiene, porque alguna se va a sentir identificada, pero vos le mirás y decís, ay, mi hijo, si vos supieras lo que es la vida, eso no es problema. Problema es lo que yo te... No. A esa edad, el mundo se le cayó a pedazos. Y así como el Señor te mira desde el cielo y se preocupa porque te quedaste sin trabajo, o porque tu patrón no te quiere dar el sábado libre, o porque estás en deudas con los bancos, el Señor también se preocupa porque es la primera vez que le rompieron el corazón a tu hijito. ¿O acaso no estamos diciendo que Dios tiene una relación especial y particular con cada uno de sus hijos? Vos estás estresado con tus 3 parciales en esta semana y al lado está el Mitaí que tiene que su primera prueba de guaraní. El mismo Dios en el mismo trono escuchando a ambos. Cada uno tiene su propia realidad. Israel con el tiempo desechó totalmente el pacto con Dios. Y ustedes saben cuándo Israel firmó su sentencia, ¿verdad?
Así como un día Israel había estado al pie de un monte diciendo, sí Señor, haremos todo lo que digas. Israel también estuvo un día al pie de otro monte diciendo, crucifícale. Y ese día, con mucho dolor en el corazón, nuestro Señor tuvo que buscar a otro pueblo, porque el pueblo que Él había elegido lo terminó de rechazar. Y adivinen quiénes son ese pueblo ahora. Ustedes y yo tenemos el tremendo privilegio y la tremenda responsabilidad de ser el pueblo de Dios hoy en esta tierra. Pero yo quiero aclarar algo acá. Nos encanta decir que somos el pueblo de Dios. Nos encanta. Ahora, ustedes sí escucharon esa parte de que la salvación es personal, ¿verdad? Ustedes sí entendieron esa parte, ¿no? Les pregunto porque a mí me llevó mucho tiempo entender que la salvación es individual, no corporativa. Yo soy adventista del séptimo día, de segunda generación, disculpa. Sábado a la mañana el tipo llega a la iglesia toda agrandada. Tiene esa su Biblia Andrews así. Nosotros tenemos un tremendo privilegio. Hemos conocido el Evangelio y sabemos de ese plan de salvación. Pero hay una gran diferencia entre saber sobre algo y vivirlo. Cuando lleguemos al cielo, textos como Zacarías, por ejemplo, me dicen a mí que yo adventista voy a ir entrando, ¿tá? Y doblando en alguna esquina de la Jerusalén celestial, me voy a encontrar con un católico. Yendo un poquito más para allá, me voy a encontrar con algunos testigos de Jehová. Va a haber algunos mormones. Quizás me toque vivir junto a un bautista. Porque la salvación es. Y en el Evangelio de Juan el Señor es muy claro cuando dice, yo tengo ovejas en otro redil. Zacarías nos cuenta, el profeta, en una visión, que el pastor está allí parado y se acerca a la gente y hay personas que le dicen, ¿qué heridas son esas que tenés en las manos? ¿Qué son esas marcas en tus pies? Y el pastor con mucho cariño, ya saben ustedes quién es el pastor, ¿verdad? El pastor con mucho cariño les dice, son heridas que me hicieron en casa de mis amigos. Va a haber personas en el cielo que no van a entender quizás la doctrina del santuario como vos y yo la entendemos. Que no van a entender ciertos aspectos que vos y yo entendemos, pero van a estar allí porque aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y vivieron conforme a lo que conocieron. Porque nosotros vamos a ser salvos por gracia. ¿Ustedes se dieron cuenta que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos? Nada. Pero qué interesante que sí podamos salvar a otras personas. Llevándoles ese evangelio que nosotros hemos conocido. Jesús eligió un núcleo de 12 personas para conformar a su nuevo pueblo, el núcleo de su nuevo pueblo. Hay algunos por ahí diciendo cosas acerca de los judíos porque Dios les rechazó. No, recuerden que esos 12 primeros eran judíos. Jesús era judío y murió como judío. Y él hasta le dijo a la mujer samaritana, si vos querés salvarte, no hay problema, la salvación viene de los judíos.
El problema no eran los judíos, el problema no era el evangelio de los judíos, el problema era que ellos no lo estaban viviendo. Toma a estas personas, los lleva durante una jornada de 3 años y medio, los prepara, los capacita, llega la fecha, van y tienen una última cena. Y después de hablar y hablar y hablar, es interesante que en Lucas nos cuentan, Lucas 22, que después de la cena él toma la copa y dice, esta es la sangre de mi nuevo pacto. En realidad lo nuevo no era el pacto, era el pueblo con quien estaba haciendo el pacto. Ustedes ahora son parte de este pacto que hice con Abraham. Pero ahora en Juan, en el capítulo 17, nos cuenta lo que pasa después de la cena. Jesús está dando sus últimas instrucciones, se está despidiendo de sus amigos, está diciendo aquellas cosas que Él quiere que les quede bien clarita en la cabeza. Y en determinado momento ahí Él va terminando el capítulo 16 y Él llega a un punto en el que estoy tan emocionado que voy a orar. ¿A alguno de ustedes les pasó eso alguna vez? Cada uno tiene su forma de expresar sus emociones, ¿verdad? Jesús llega a ese punto, estoy tan emocionado que voy a orar. Y Él comienza un diálogo con su Padre, frente a los discípulos, y los discípulos quedaron en visto, ¿verdad? Ya. Terminó conversa acá y Él sigue conversando con su papá. Es la última oración pública registrada de Jesús. Y Él comienza, Él dice, yo te agradezco porque me los diste, yo te agradezco porque realmente tu nombre ha sido glorificado en mí y mi nombre va a ser glorificado en ellos. Y comienza a hablar de planes para el futuro. Señor, Padre, yo no te pido solo por estos, yo te pido por aquellos que van a conocerte a través de estos también. Indirectamente Jesús en Juan 17 oró por vos. Yo te pido también por ellos. Pero me encanta esto que está ahí en el versículo 15. Juan 17, 15. En una parte de la oración, Jesús dice así, no ruego que los quites del mundo, sino que, ¿qué cosa? Que los guardes del mal. Yo quiero hacer un énfasis en esa primera parte. Jesús jamás pensó en sacarnos del mundo. Estaba mirando otra pieza gráfica como las que le comenté hace un rato. Un meme cristiano también. Una manifestación frente a una iglesia. Y todos los que estaban frente a la iglesia tenían un cartel. Y en ese cartel decía, fuera cristianos. Y entonces la siguiente escena es un periodista preguntando, ¿qué hicieron los cristianos si se portan tan bien? Y entonces alguien con su cartel que dice fuera cristianos dice no queremos que se vayan. El problema es que ellos están encerrados todos allí en la iglesia y nosotros los necesitamos aquí afuera. Fuera cristianos. Mientras que Jesús viene, lastimosamente tenemos que vivir en un mundo contaminado por el pecado. Pero el Señor nunca planificó que nosotros nos aislásemos del mundo. No. Recordá que el pacto implica elegirte para que seas bendición para otros. Y hoy en día tenemos dos problemas, ¿sí? Te lo voy a presentar, las dos caras del mismo problema. Por un lado, tenemos cristianos que están pensando tanto en el reino de los cielos que son totalmente inútiles aquí en la tierra. Por eso decía que esto que hicieron acá no fue planificado.
Pero sin embargo resume bastante bien lo que les acabo de decir. Me encanta. Ayer cuando terminó todo aquí, un hermano se acercó y me dice, pastor, me dice, si me entendés portugués, te hablo en portugués. Yo te entiendo. Y bueno, entendí casi todo. Pero me dice, pastor, nosotros tenemos un grupo y estamos atendiendo en un barrio, estamos atendiendo a las mamás y estamos haciendo asistencia y le estamos llevando canasta básica y estamos haciendo esto y aquello. Hermanos, eso es lo que Jesús tenía en mente cuando dijo, ustedes son ahora mi pueblo. Está diciendo un hermano, pastor, ¿cuándo termina la semana de oración? Mañana. Dale, por lo menos domingo voy a descansar, pues después ya viene la iglesia abierta. Tenemos que estar todos los días y todo. Y primero me preocupó, ¿verdad? Después le miré bien, no, él estaba contento también. Eso era lo que Jesús tenía en mente cuando dijo, ahora ustedes son mi pueblo. No un grupo de personas que se encierra para que el mundo no los contamine. Pobre los judíos, pero lo voy a usar de ejemplo de vuelta. Los contemporáneos de Jesús estaban tan aislados del mundo que ellos inclusive llamaban a la tierra de Israel, o de Judá en todo caso, la tierra. Ese era el nombre. ¿De dónde sos? Yo soy de la tierra. Pero como ellos también eran comerciantes algunos, tenían que a veces salir de su país, de la tierra, esa tierra santa, y entrar en una tierra que no era santa. Y ellos lo hacían, viajaban constantemente, se iban, hacían todo lo que tenían que hacer y volvían. Pero cuando ellos llegaban a la frontera, aquí está tierra pagana y aquí está la tierra, ellos se sacaban los zapatos, pisaban ahí adentro y acá afuera sacudían el polvo que tenían sus sandalias para no meter tierra contaminada a la tierra. ¿Esa costumbre les recuerda algo que dijo Jesús? Cuando vayas a alguien y no te reciba, sacudí el polvo de tus zapatos. Por muy adventista que seas, si no te recibe, es igual de gentil que los demás. Ese es un extremo. Lastimosamente también tenemos otro extremo y este extremo me preocupa muchísimo. Está el extremo de los millones de cristianos que tenemos alrededor del mundo que vos lo mirás y no sabés si es cristiano legalmente. No sé si van entendiendo. De paso, ¿me dan permiso para que sea un poco argel en estos últimos 5 minutos? ¿Sí? ¿Un poco chato? ¿Me dejan? Ok, ya me dejaron, así que ahora se atajan. La Biblia dice que aquel que es miembro del pueblo de Dios es alguien especial. Es tan especial que cuando yo le miro, tengo que darme cuenta de que no es como el resto. Algunos me dicen, pastor, el Señor no va a juzgar mi vestimenta, el Señor va a juzgar mi corazón. Totalmente correcto. No hay ninguna herejía allí. El Señor no te va a preguntar si llevabas pollera a la iglesia o no los sábados a la mañana, o si usabas remera o corbata para ir al culto. Dios no te va a preguntar eso. El problema es con las demás personas que te observan. Cuando te observan, ¿qué ven? Y ahí es donde de repente, a veces, deberíamos pensar un poquito mejor en esos pequeños detalles que incluyen inclusive la forma en la que me he visto. Pastor, pero mi mamá me regaló y
tiene un significado sentimental y qué sé yo. Está bien. El Señor no te va a juzgar porque usás o no una joya. Ahora, si esa joya se convierte en una piedra de tropiezo para que otra persona conozca al Señor, ahí sí. Ahí sí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es colocar las cosas en la perspectiva correcta. El Señor no te va a juzgar por lo que vos te pongas o te quites. Pero si llegando el día del juicio alguien se puede parar y decir, no, por algunas cosas que yo vi en ese ñembo cristiano, yo no voy a entrar al cielo. Ahí el Señor va a hablar contigo nuevamente. No va a hablar por la ropa, no va a hablar por las joyas, no va a hablar por maquillaje ni por nada de eso. Va a hablar porque fuiste una piedra de tropiezo. Y eso va para todos nosotros. Ah, no, pero esa musiquita que escucho, pastor, ¿no? El Señor que no se va a enojar porque escuché, qué sé yo, el último corito del hermano Maluma. No. Hay otro más nuevo, ¿verdad? Maluma ya está quedando también, ya hay uno más nuevo. Ni voy a preguntar porque voy a empezar a descubrirlos, entonces ahí nomás quedamos. El Señor no se... Sí, puede ser que el Señor mire tu corazón y diga, bueno, pobrecito, no hacía buena sinapsis, entonces escuchaba reggaetón, pero... Puede que el Señor tenga en consideración eso, pero si el día del juicio una persona puede levantarse y decir, por la música que él o ella escuchaba, yo no estoy entre tu pueblo, ahí el Señor va a conversar contigo. Nosotros tenemos un tremendo privilegio que al mismo tiempo es una terrible responsabilidad. El Señor nunca soñó con que nos encerremos en un termo. El Señor soñó con un pueblo que cuando idea un templo gigantesco, bueno, no estoy diciendo que este es un templo gigantesco, pero está bonito, che, me gusta. Bueno, cuando piensen en un templo, que estén pensando en las personas que van a venir de ahí afuera a entrar al templo. Pensar en un templo es una gran cosa. Pero un pueblo que también cuando piense en los pequeños detalles, piense en las personas que a través de esos pequeños detalles van a conocer a Jesús. Llegó alguien y me dijo, pastor, conocí un muchacho. Qué lindo muchacho. Usted sabe, ¿no? Cuando las chicas te describen, ay, luego. Qué bien, le digo. El sueño de Dios es que vos encuentres a alguien. Ay, sí, ¿verdad, pastor? Peor cuando ya te vienen con algunos versículos preparados, ¿me entendés? Ahí vos ya te tenés que preparar, ya sabés lo que va a pasar después. Le digo a mi ovejita, ¿de dónde es el muchacho? ¿A qué iglesia va? Y va a la iglesia de, y me dijo una ciudad, y yo le miro, en esa ciudad no tenemos iglesia. Ah, no, pastor. Y ahí empieza, ¿viste? A jugar con su cartera, su Biblia, ojea. Empieza a subrayarse su año bíblico. No, a ellos le digo, a ver, explícame, ¿cómo es esto? Pastor, él es un muchacho cristiano. Bueno, te digo luego, pastor. Ni en la iglesia encontré al... Ahí se terminó de poner la soga al cuello. ¿Qué dice la Biblia? ¿No os unáis? ¿Qué dice? No os unáis en yugo desigual. Hace poco yo estaba predicando sobre eso en una iglesia. Y yo soy para algunas cosas yo soy muy firme, muy vehemente. Entonces yo dije, hasta hoy, estoy repitiendo lo que dije en esa iglesia, hasta hoy no encontré un solo yugo desigual que haya funcionado. Yo soy argelo cuando hablo. Y un hermano levantó la mano.
pastor. Ellos ya, cuando te interrumpen el sermón es porque algo hiciste, ¿viste? Pastor, mi esposa y yo cumpliremos 50 años de casados y ella me trajo a la iglesia. ¿En serio, hermano? Sí. Hermano, es la primera, te digo con la mano en el corazón, es la primera vez que encuentro una pareja que haya funcionado y hoy sí, pastor. Y entonces yo agarro y le digo, hermano Juan, ¿vos le recomendarías a tu hija entonces que busque? ¡No! Vaya, le digo, ¿verdad? ¿Qué pasó? No, pastor, lo nuestro funcionó 1 en 10.000 millones y porque el Espíritu Santo trabajó en mí, pero sufrimos mucho, mi esposa sufrió muchísimo. No, pastor, lo último que quiero para mi hija es que vaya y se encuentre Nosotros decimos filisteo, nuestros hermanos pentecostales dicen cananeo. No sé por qué siempre le ponemos algo bíblico, hasta eso pues queremos evangelizarle hasta de esa forma, ¿viste? Ahora yo te quiero presentar la otra cara de la moneda de esta cuestión. Dios quiere que todas las personas que vayan al cielo vayan porque se enamoraron de Jesús. Amén. Yo he visto jóvenes buenos, excelentes muchachos, sufriendo con un estudio bíblico. Porque el suegro le dijo que si querés llegar de visita, ¿se usa todavía la visita? Me parece que ya no. En mi época, dice el hermano Matusalén, si vos querés llegar de visita, vas a tener que estudiar la Biblia. Y el pobrecito, buen tipo te digo, excelente persona, teniendo que sufrir la tortura de un estudio bíblico. Eso no es amor. Si lo que vos estás sintiendo por esa persona hace que tengas que obligarle a algo, eso no es amor. Así de simple. Así que yo te quiero poner hoy la otra cara de esto del yugo desigual. Si realmente te parece que esta persona que encontraste es el amor de tu vida, encerrate en tu pieza y orá. Y que el Señor haga lo que tenga que hacer en el corazón de esa persona. Pero no lo encadenes a vos. Y no lo obligues a bautizarse por vos. Porque eso no es amor. Un muchacho me contaba, pastor, conocí una chica, linda chica, inteligente, solo que ella era de otra denominación religiosa. Eso es lo que nosotros llamamos el yugo desigual. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pastor, era así, yo iba los sábados a la iglesia, ella iba los domingos a su iglesia. Y la relación se comenzó a desarrollar y fuimos, solo que llegó un punto en el que yo le invité a la mía y ella fue, y después ella me invitó a la suya. Y ahí se complicó todo. Y después surgían actividades, visita a la familia, que cumpleaños, que esto, que lo otro. Y era pase todo sábado, dice. Y pastor, yo tenía el culto, yo tenía que ir a la iglesia, el culto. Y en determinado momento este muchacho tuvo que elegir entre su novia y su Dios. Él terminó eligiendo a su Dios, pero la chica entendió que él eligió a su iglesia. Y este muchacho me contó, me terminó la historia así. Varios años más tarde, yo iba caminando por la calle y del otro lado venía la chica.
Y yo la vi y le quise saludar. Y cuando ella me vio, le cambió la cara, cruzó la calle y se fue. Pastor, yo tengo algo acá en mi corazoncito, de que un día alguien va a llegar a la casa de ella y le va a hacer una invitación quizás para venir a una de nuestras iglesias. Ya sea una campaña, quizás le ofrezca un estudio bíblico, algo. Y tengo miedo, dice él, de que cuando le digan, es un estudio bíblico de la iglesia adventista, la chica se acuerde de aquel adventista que la dejó. Tengo miedo de que por mi culpa ella rechace esa oportunidad. Esa es la parte del yugo desigual que nunca pensaste, ¿verdad? Por eso el Señor te escogió, para que seas bendición y no maldición. Para que seas la flechita que indica la puerta de entrada, no la piedra de tropiezo. Dios tiene planes fabulosos para vos. Lastimosamente, tendremos que seguir viviendo en este mundo lleno de pecado hasta que Jesús vuelva. Pero la Biblia es clara cuando dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué son 70 años en este mundo? Vamos a ponerle que vas a vivir 100 años como decía tu abuelito que era re longevo, ¿verdad? ¿Qué son 100 años en este mundo? En comparación con una eternidad con Cristo. Yo mencioné el yugo desigual, mencioné al hermano Maluma, mencioné varias cosas. Pero así como vos tenés una experiencia personal y única con Dios, vos tenés pruebas personales y únicas que solo vos conocés. Y yo te quiero hacer una invitación. No te voy a pedir que te pares, no te voy a pedir que vengas acá, no te quiero ver llorando ahí, no, nada de eso. Yo te invito a que converses con Dios y renueves tu pacto con Él. El Señor jamás dejó de cumplir su parte. Seamos sinceros, ¿qué tal nos está yendo a nosotros con nuestra parte? ¿Les parece si oramos? Ahí donde estamos, cerremos los ojos y abramos el corazón para hablar con Dios. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor por tus bendiciones. Y gracias porque a pesar de todos nuestros defectos y nuestras debilidades, tú nos llamas como parte de tu pueblo. Tú nos dices que tienes grandes planes para nosotros. Señor, en este momento cada uno de nosotros está haciendo una autoevaluación. Por favor, danos tu Espíritu Santo. Que Él sea quien nos hable al corazón y nos muestre cuáles son las áreas que tenemos que reforzar. Señor, necesitamos vivir una vida más santa en tu presencia. Necesitamos realmente ser esa sal y esa luz que el mundo necesita. Necesitamos indicar la puerta al cielo, Señor. Te pedimos tu poder, porque sin ti no podemos hacer nada. Bendice a cada una de las personas que está aquí en esta noche, a sus familias, sus planes para el futuro, sus sueños, las pruebas que están teniendo, que puedan superarlas contigo. Yo no merezco nada de lo que te estoy pidiendo. Ninguno de nosotros lo merece, pero la sangre de Cristo tiene poder. Y en su nombre poderoso te pedimos todo sin merecerlo. Amén, Señor. Dios los bendiga y hasta mañana.